Saludo a todos. Yo me llamo Eduardo Lima, soy estudiante de la carrera de medicina en la Universidad Cristiana de Bolivia y nosotros vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la patología gastrointestinal en pacientes con trastorno de ansiedad. Es nuestro tema del trabajo de investigación de la materia de psicopatología de la doctora Ruth Leila Arnes. Y yo voy a empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cuál es la relación entre el trastorno de ansiedad y las patologías gastrointestinales? Y al final de nuestro trabajo, piensen y tendrás la respuesta. El objetivo de nuestro trabajo es conocer el impacto del estrés y ansiedad en el tracto gastrointestinal, entender cómo esos trastornos contribuyen al desarrollo de enfermedades gastrointestinales. Los objetivos específicos es conocer, analizar las posibles terapias y manejo del trastorno de ansiedad y hacer una comparación con la calidad de vida entre personas que padecen de la enfermedad y no. En la metodología nosotros hicimos lo que es una revisión bibliográfica, donde hicimos una recompilación de los artículos más recientes que traten de esta temática. En los criterios de inclusión tenemos lo que es los artículos revisados y publicados por las páginas científicas y los artículos publicados en los últimos 5 años. En los criterios de exclusión tenemos lo que es los artículos con poca información o referente al tema, páginas, revistas que no hayan sido revisadas ni publicadas por la comunidad científica. Los trastornos gastrointestinales son una carga importante para la sociedad, incluyendo la elevada asistencia sanitaria, los costos, la pérdida de la productividad laboral, la discapacidad y la mala calidad de vida. Además de su asociación con el dolor crónico, la fatiga y la angustia psicológica, los síntomas del tracto gastrointestinal superior e inferior son muy molestos para los pacientes y son estigmatizados por los otros. Hay varias vulnerabilidades psicológicas conocidas y relacionadas con el inicio y o exacerbación de los trastornos gastrointestinales, por ejemplo, la diversidad a muy temprana edad, la psicopatología y la mala adaptación a los hechos que se deben afrontar. Los trastornos de la motilidad han sido implicados en la fisiopatología de la enfermedad gastrointestinal funcional. A menudo la depresión y la ansiedad son condiciones comórbidas que con la enfermedad intestinal inflamatoria, especialmente cuando la enfermedad es activa. La integración de la psicología en la práctica de la gastroenterología brinda la oportunidad de abarcar más allá de los individuos que están psicológicamente vulnerables hacia una ciencia práctica que cultiva las fortalezas humanas y los estilos de afrontamiento que mitigan el presunto efecto negativo de los trastornos gastrointestinales crónicos. En última instancia, este conocimiento podría facilitar el acceso a la atención psicológica temprana efectiva dentro de la práctica de la gastroenterología, mucho antes de lo que los pacientes desarrollen hábitos de afrontamiento inadaptados y contraigan síntomas físicos y psicológicos y experimenten resultados malos y costosos de la enfermedad. Los principios de práctica de la psicología positiva, el estudio científico de las emociones positivas, los rasgos de carácter positivos y los contextos y entornos en los que las personas siguen adelante a pesar de los obstáculos, podría proporcionar un marco para estos avances en la práctica. La psicología positiva
se centra en resultados como la felicidad y el bienestar subjetivo. Aunque todavía hay mucho para estudiar sobre la psicología positiva en el campo de la gastroenterología, y los artículos han optado por examinar la resiliencia, el optimismo y específicamente el autocontrol. Ahora mi colega Guadalupe va a hablar sobre el trastorno de ansiedad y sus efectos gastrointestinales. Gracias. Bueno, mi nombre es María Guadalupe Malespina y yo les voy a hablar sobre los trastornos de la ansiedad y sus efectos gastrointestinales. Los sucesos vitales cotidianos pueden causar estrés psicosocial, posteriormente ocasionar malestares gastrointestinales y consecuentemente la manifestación de enfermedades inflamatorias del intestino como ser el síndrome del intestino irritable. A pesar de que su etiología todavía es poco conocida, sin embargo, se ha sugerido que las causas son multifactoriales, dado especial importancia a la participación del estrés. Actualmente el estrés ha sido formado parte de la vida diaria, ¿no? Como se presenta en niveles bajos, en cierta forma podría ser saludable, pues las personas pueden sentirse motivadas y puede contribuir a ser productivo. No obstante, cuando el estrés es desmedido, puede volverse perjudicial para la salud del organismo. Entonces pueden presentarse enfermedades físicas o psicológicas. Desde los experimentos con monos de Brady hasta otros estudios recientes han reconocido que las manifestaciones de ciertos síntomas desagradables digestivos, como puede ser dolor, náuseas, vómitos, diarrea o dificultades para la persona, o hasta puede padecer de desórdenes gastrointestinales como colitis, úlceras, dispepsias funcionales y síndrome intestino irritable y gastritis. Los trastornos intestinales funcionales dolorosos. Los síndromes intestinales funcionales dolorosos, como el síndrome del intestino irritable y la dispepsia funcional, se caracteriza por un dolor abdominal persistente o recurrente. Para que él no se haya todavía no se haya una explicación, siendo uno de los síntomas más comunes en el mundo. Sin una explicación aparente, a lo largo del tiempo se manejan dos mecanismos que podrían ser la causa clínica de esta, ¿no? Y en primer lugar, una hipersensibilidad visceral a la distensión mecánica observada en un subconjunto significativo de pacientes y que parece guardar una correlación con el dolor postprandial. Segundo lugar, la existencia de problemas psicológicos y psiquiátricos muy habituales y que de manera generalizada se considera que ejerce una función patogénica, dado que los pacientes afectados, en segundo lugar, la existencia de problemas psicológicos y psiquiátricos son muy habituales porque ejercen una función patógena. En cualquier persona que haya sentido un cosquilleo en el estómago o cambios en sus hábitos intestinales causando el estrés, puede confirmar que el cerebro tiene la capacidad de influir en las funciones y sensaciones del intestino. Factores psicológicos inductores de los síntomas gastrointestinales. Cualquier persona que haya sentido un cosquilleo en el estómago o cambios habituales causados por el estrés puede confirmar que el cerebro tiene la capacidad de influir en estas funciones. Existen varios estudios clínicos que muestran que la parte psicosocial contribuye mucho al aumento de la intensidad de la dispepsia funcional y el impacto que ejerce en la calidad de vida. Tales hallazgos se ven corroborados por un considerable volumen de trabajo o de estudio que experimentan o vinculan el estrés y la depresión.
a una alteración gastrointestinal sensorial y motora. La combinación de ambos resultados ha llegado a que se generaliza la convicción de que los síntomas físicos de la DF, ¿no?, reflejan bien una somatización, bien perturbación causada por el estrés de las características fisiológicas de la composición gastrointestinal superior. Gracias. Mi nombre es María Esther y voy a hablar sobre los problemas gastrointestinales inductores de los síntomas psicológicos. Para empezar, aunque todavía no está muy clara la asociación entre trastornos intestinales funcionales y los síntomas psicológicos que lo pueden causar. Y para esto, un grupo de investigadores acabaron estudiando algunos tipos de pacientes durante estos 12 años. Y durante esos 12 años acabaron descubriendo que un grupo de pacientes había tenido un grado más elevado, o sea, un grado mayor de ansiedad, que acabaron teniendo un trastorno gastrointestinal funcional. Y con todo esto, ellos acabaron concluyendo como resultado que cuando un paciente o cuando una persona tiene una elevación mayor de ansiedad o de estrés, acaba perjudicando y contrayendo el trastorno gastrointestinal funcional. También no es solo la ansiedad, también puede ser el estrés, las emociones negativas, también puede perjudicar otro tipo de enfermedad, como por ejemplo el síndrome intestinal irritable. Bueno, sabemos que la mayor parte de la población ha sufrido por la ansiedad. Sabemos que la población va a sufrir otros tipos de ansiedad también, pero uno de los más comunes son los adolescentes, los jóvenes, más en esta área. Hablo de esto porque en la fase adolescente todos para ellos son muy estresante, o sea, acabo teniendo no solo el aumento de la ansiedad, pero sí también el aumento de estrés. A veces algunos de ellos acaban teniendo un tipo de depresión o los pensamientos negativos que les puede llevar. Y esta enfermedad acaba perjudicando con el tiempo y acaba teniendo un tipo de enfermedad. No solo los síntomas, no solo puede traer los síntomas físicos, sino también los síntomas emocionales también, como ya había hablado. Y estas complicaciones que pueden dar más, uno de los más comunes son los intestino irritable, como ya había hablado. Pero este síndrome de intestino irritable, él se da, como ya hablé, él se da más cuando cuando el paciente tiene un estrés cronológico, o sea, su estrés es crónico, no es uno para otro. Por eso que la ansiedad, el estrés, la persona que tiene ese tipo de ansiedad, estrés, emociones negativas, no solo porque ella tiene ese tipo de emociones, es porque ella tiene gastrointestinales, no. Es porque cuando una persona acaba teniendo un problema de gastrointestinales por síntomas psicológicos, es porque es a lo largo del tiempo. O sea, con el tiempo cada vez va aumentando y acaba sintiendo sus síntomas psicológicos que sus síntomas psicológicos tienen una relación, tienen una conexión con el intestino, perjudicando y teniendo un gastrointestinales. Voy a hablar más adelante. Puede pasar. Eje de encéfalo-intestino. Sabemos que el intestino y el encéfalo están comunicados a través de una gran variedad, a través de las hormonas de las neurales. De las hormonas ocurre cuando un factor es liberado
es liberado de la corticotropina que acaba secretando el hipotálamo. Y a través de esto, cuando una persona acaba teniendo un estrés más elevado o una ansiedad, acaba teniendo una alteraciones, o sea, y estas alteraciones son capaces de aumentar la mortalidad de colonia y traer estas sensaciones dolorosas que lo puede causar, como la estrés, la ansiedad, la depresión, junto con los otros tipos de cambios, como por ejemplo los gastrointestinales. Ahora le paso con mi colega Stephanie para exponer. Mi nombre es Stephanie y voy a hablar sobre la calidad de vida en pacientes con problemas gastrointestinales por ansiedad. Bueno, la calidad de vida es un concepto complejo que incluye el bienestar físico, mental, social, percibido por el individuo, como la felicidad, la aceptación y la recompensa. Desde el punto de vista subjetivo de la calidad de vida relacionada por la salud y es la valorización que va a realizar por una persona de acuerdo con sus propios criterios y del estado físico, emocional y social que se va a encontrar en un momento dado. Bueno, al parecer la calidad de vida no se ve deteriorada solamente por la severidad de los síntomas o sino por su relación con factores psicosociales que son los predictores más importantes de la calidad de vida en los pacientes. Entonces, y los factores psicosociales va a estar incluido con el trastorno de ansiedad, que es muy común en los días actuales en problemas en las poblaciones adultas. Bueno, voy a pasar para mi compañero. Mi nombre es Cristian Burgos, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad UCEBOL. La enfermedad y el efecto en los pacientes. En este sentido, la depresión y la ansiedad en los pacientes se debe en parte al impacto negativo que presentan las enfermedades crónicas ya antes mencionadas sobre la calidad de vida percibida de ellos. La depresión es una respuesta emocional que suele experimentar los pacientes a consecuencia del proceso de adaptación a la enfermedad crónica, independiente de la que sea. Esta relación aparece habitual de forma retardada de mucho tiempo, ya que debe pasar un límite de tiempo hasta que los individuos comprendan las implicaciones que tiene su condición de enfermos crónicos. En algunos pacientes crónicos, la depresión puede ser grave y prolongada con intensos sentimientos de indefensión, o sea, sentirse indefenso, desesperanza, dependencia con respecto a los demás y la innecesaria restricción de actividades planteadas por ellos mismos. En su mayoría, los pacientes suelen tener mayor indicio de ansiedad que depresión. Hablando de ansiedad, tocando exactamente el tema ansiedad, nos vamos a que está relacionado de gran manera ante las enfermedades gastrointestinales, desde una simple gastritis hasta lo que viene a ser lo crónico más grave, el síndrome de intestino irritable. Se liga a la ansiedad debido a que la ansiedad y el estrés son factores emocionales que afectan de gran manera al individuo y hay una conexión entre cerebro y vísceras. Por ello es que tenemos esta asociación entre ansiedad y gastrointestinales. Se observa un elevado índice en pacientes con problemas psiquiátricos, psicológicos, de ansiedad o personas que en la vida cotidiana sobrepasan sus niveles de estrés, lo que conlleva a las enfermedades gastrointestinales, desde una gastritis hasta un síndrome de intestino irritable, como mencionaba. Esto es un catalizador, es algo que detona el boom. La persona viene con estrés, sufre episodios gastrointestinales diversos y esto es lo que enciende la mecha para que la persona vaya y busque a un médico. Debido a que muchas de las personas que padecen estos tipos de efectos gastrointestinales a causa del estrés
no buscan atención médica debido a que ellos nunca han tenido antecedentes de estas enfermedades crónicas o agudas, pasajeras. Por ello es que estas enfermedades, al atenuarse, al complicarse, nos llegan a buscar a los personales médicos. Entre los factores de riesgo están las personas que ya vienen con antecedentes de depresión, tienen un índice mayor a desarrollar enfermedades gastrointestinales, las personas que padecen de ansiedad o las personas que sobrepasan diariamente sus niveles de estrés. Sin dejando al lado a las personas que ya vienen con antecedentes patológicos, personas que ya tienen problemas gastrointestinales, gente que ya padece este tipo de enfermedad y sumado a eso padecen o desarrollan la ansiedad por la enfermedad crónica, que es el efecto que impacta en los pacientes. La ansiedad por la enfermedad crónica y la depresión al verse cambiados a un estilo de vida, porque al padecer enfermedades crónicas gastrointestinales o al padecer cualquier enfermedad gastrointestinal, desde una leve infección hasta una enfermedad crónica, tenemos que cambiar el hábito de la persona, desde su vivir de día a día. Entonces, estas personas se sienten indefensas, como antes mencioné, desesperadas al no tener la solución a su problema de manera inmediata, como acostumbramos, y la dependencia a otras personas, a los médicos, a los familiares. Y esto desarrolla que este tipo de personas que ya llevan con estos problemas atenuados se restringan actividades, empiezan a aislarse de la sociedad o a aislarse de sus amigos, o si era una persona que salía mucho, hoy ya no sale por motivo de que o ya no come como gustaba antes, ya no consume lo mismo que consumía antes. Entonces esto afecta al psicológico. No olvidemos que el psicológico de la persona es lo que maneja todo el cuerpo, no solo lo que vemos y tocamos. También la psicología influye bastante en el efecto de la salud de la persona. Por ello, se concluye de que a mayor estrés que padece la persona, excluyendo a antecedentes patológicos previos, a un mayor estrés que sufra la persona, va a tener un mayor índice para desarrollar los problemas gastrointestinales. Por ello es que se aconseja siempre mantener psicoterapia. No es que estamos todos mal o estamos enfermos, sino que la psicoterapia es necesaria para las personas, para todos nosotros. Aunque es un ámbito muy poco investigado, es algo que no tenemos la información aún contundente. En base a lo poco que hay, se estima y se aprueba en la sociedad médica de que el estrés, la ansiedad y la depresión juegan papeles importantes en el momento de problemas gastrointestinales hablando. Siguiente, por favor. Entre las asociaciones de ansiedad y las patologías gastrointestinales son elevadas, como mencionaba antes. A la persona tener un mayor grado de estrés o padecer de ansiedad, son predisponientes a presentar patologías gastrointestinales y viceversa. Al tener patologías gastrointestinales o cualquier otra enfermedad crónica, tienden a desarrollar o ansiedad o depresión. Y esto viene y rebota entre los síndromes o las enfermedades más comunes desarrolladas por estos tipos de factores estresantes, como ser la ansiedad. Viene a ser el síndrome del intestino irritable, dispepsia funcional y gastritis. Ya vemos de que el impacto en que maneja el cerebro, desde una simple gastritis que nosotros pasamos por alto debido a algo tan delicado como vendría a ser los factores estresantes de la vida cotidiana, podemos llegar a desarrollar hasta un síndrome del intestino irritable, algo crónico. Por ello, se recomienda a la población, a las personas en general, que hagan terapia psicológica. Enojarse en el trabajo hoy puede darnos problemas de salud mañana. Alentamos a la gente que tenga esa conciencia, quite esos estereotipos y visiten un psicólogo, un psiquiatra en el caso que sea necesario. Pero hagamos
todos en conjunto, psicoterapia. Evitemos problemas asociados a detonantes psicológicos. Evitemos todos esos problemas.